Señor presidente de Asier, señor presidente de ARESEP, señor presidente del Colegio de Abogados, muy querido Luis, muchas gracias por la magnífica organización de este congreso que efectivamente en poco más de un año me da ocasión de volver a estar entre ticos, ¿no? Una tierra tan beneficiada por la naturaleza y por el cuidado de sus habitantes que han sabido preservar esta maravilla de la naturaleza y donde, y esto es lo que nos convoca a todos aquí, encontramos siempre un ambiente tan estimulante desde un punto de vista intelectual. No quisiera que entendiesen como pretencioso el título que he dado a estos 20 minutos que tienen el propósito de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre los temas de la llamada regulación económica. En cambio, no me importaría que los entendiesen o que entendiesen este título como un título provocador, porque se trata justamente de, entre todos, provocar la reflexión acerca de algunas ideas que venimos asumiendo. Ya les adelanto que la tesis principal es la que ven en pantalla, ¿no? La tesis principal es que en las últimas 3 o 4 décadas los administrativistas hemos estado muy ocupados. Hemos tenido que ir haciendo frente a los grandes cambios que sucesivamente han acontecido en nuestros ordenamientos jurídicos. Algunos son más particulares, ¿no? El tema autonómico, yo diría que nos ha restado a los españoles muchas energías para reflexionar sobre los temas de fondo del derecho administrativo. Ciertamente algo hemos sacado en claro, ¿no? Hemos aprendido técnicas de distribución de competencias, técnicas de relación de ordenamientos, hemos puesto sobre la mesa los principios de prevalencia y supletoriedad, hemos avanzado en la organización administrativa con las técnicas de coordinación, de cooperación y, lamentablemente, a veces también con las técnicas de sustitución. Pero esto, como les digo, ha ocupado buena parte de nuestros esfuerzos. Como también ha ocupado buena parte de nuestros esfuerzos, les hablo del caso más próximo para mí, como es la europeización de nuestro derecho, pero hay fenómenos de progresiva integración regional en otros ámbitos, también en el centroamericano. Esto, de nuevo, nos ha hecho ocuparnos de los problemas de relación entre ordenamientos, en nuestro caso poniendo sobre la mesa los principios de prevalencia o los principios del efecto directo, hasta qué punto las normas europeas podían, en todo caso, primar sobre los derechos fundamentales, con, en algunos casos, interesantes y arduas discusiones constitucionales. El inmenso esfuerzo de construcción, todavía inacabado, del mercado interior, que nos ha obligado a armonizar las normas, a buscar procedimientos de ejecución descentralizada, aplicar el principio de supervisión en el país de origen y que ha consumido también buena parte de nuestros esfuerzos. Todos estamos también comprometidos con el llamado fenómeno de la globalización, que nos plantea enormes posibilidades, pero al mismo tiempo que lleva anudados enormes retos. La libre circulación de capitales, la deslocalización, la competencia a la baja, la desregulación en aspectos sociales o ambientales, a los que hemos, como después destacaré en sentido positivo, hemos tratado de reaccionar fortaleciendo la cooperación intergubernamental y aproximando nuestros ordenamientos que cada vez convergen más. Ciertamente estamos convergiendo, para mi gusto, demasiado bajo la órbita anglosajona, lo cual tiene algunos aspectos positivos que tenemos que aprovechar, pero otros respecto de los cuales seguramente tendríamos que ser más críticos. ¿Qué decirles? Se ha hablado hace un momento, y bueno, en todas las exposiciones que nos han precedido, qué decirles del reto de la liberalización de los servicios, de las actividades que en pocos años han pasado de ser monopolios a ser actividades que desarrollan unos oligopolios en régimen de competencia y con una prestación eficiente de los servicios y que se ven supervisados por unas llamadas administraciones independientes. La protección ambiental, tan importante en un país como Costa Rica o en cualquier otro país, ha exigido a algunos de nuestros mejores administrativistas la generación
de nuevos principios, el principio de precaución, el principio de prevención de los riesgos en el origen, el principio quien contamina paga, nuevas técnicas, la evaluación de impacto ambiental, las ecoauditorías, las etiquetas ambientales, en fin, los retos del desarrollo tecnológico que no para solo en las telecomunicaciones, sino que afecta a todos los sectores, entre ellos, por ejemplo, el sector financiero, que probablemente es uno de los sectores que tiene un futuro más incierto, No hace mucho, el que fue presidente de uno de nuestros grandes bancos vaticinó que en el futuro no quedarían más que 12 grupos bancarios mundiales y todos por Internet, Hoy ya se han difuminado las fronteras entre las tres patas clásicas del sector financiero y existe una convergencia real. ¿Qué decir de la economía colaborativa de la que es tan buen conocedor nuestro amigo Luis Ortiz? En definitiva, como les digo, hemos estado bastante ocupados en las últimas décadas los administrativistas. Yo diría que hemos sacado provecho de todos estos retos y me parece que los avances son significativos, de nuevo, en materia de liberalización. Hemos acertado a sustituir regímenes jurídicos por títulos de intervención, que en eso consiste el gran reto de la liberalización. Sé que en estas tierras sigue teniendo una enorme fuerza el concepto nuclear del servicio público. El único problema es que el servicio público tiene unas connotaciones de régimen jurídico que son particularmente inadecuadas justamente para el fenómeno de la liberalización. Un fenómeno en el que necesitamos encontrar no un régimen jurídico, sino un título de intervención. Si ustedes quieren, podemos seguir llamando a todo esto servicio público, pero yo les sugiero como denominaciones alternativas el concepto de servicios de interés general o de actividades esenciales. No importa el nombre, lo que importa es lo que está debajo del nombre. Y lo importante, si hablamos de liberalización, es que no debemos asociar un régimen jurídico a un determinado sector. El régimen jurídico será el que en cada momento sea necesario. Lo que sí necesitamos es marcar con claridad un título de intervención. Tenemos que definir una actividad como esencial. De acuerdo con nuestras constituciones, en principio debemos dejar paso a la mayor libertad posible en la prestación de esas actividades. Pero, ante los probables fallos del mercado, necesitamos un título de intervención que responsabilice al Estado de garantizar la efectividad de la prestación de esas actividades. Creo que, en definitiva, en una tarea enormemente difícil porque, en fin, se habla con una cierta facilidad de la introducción de competencia en estos sectores. En fin, todos sabemos lo enormemente difícil que es, Son sectores todos ellos oligopólicos y, por tanto, son sectores que han exigido lo mejor de los administrativistas, esa labor de promoción positiva de la competencia a veces tan criticada, pero que nos ha llevado a desintegrar verticalmente algunos sectores, en otros a conformarnos con una separación empresarial, lo que genera problemas de competencia real, como el caso del sector eléctrico, pero, en fin, cedemos a la eficiencia, a la racionalidad del sector, las técnicas de acceso a las redes. En fin, creo que hemos salido también bastante airosos en materia de la convergencia, la necesaria convergencia en los ordenamientos. La globalización, hace un momento hablábamos del sector financiero, ha hecho imprescindible la búsqueda de técnicas de cooperación intergubernamental, que no de autorregulación, anticipando la segunda mitad del discurso, Cooperación intergubernamental donde, de forma no formalizada, los representantes de los reguladores o de las autoridades nacionales buscan una serie de consensos en el plano internacional que después trasladan a sus respectivos ordenamientos jurídicos. No otra cosa es el Comité de Basilea o sus homónimos en materia de mercado de valores o de supervisión de seguros. En fin, creo que hemos hecho también nuestras tareas cediendo, entre comillas, a la modernidad, hablando de la externalización. Aunque cediendo a la modernidad es un tanto pretencioso porque
Siempre hemos sido conscientes de que hay tareas que se hacen mejor fuera de la Administración. La palabra moderna de la externalización es justamente lo que representa el contrato administrativo. Y el contrato administrativo, desde hace casi 2 siglos, viene siendo el instrumento adecuado justamente para que la iniciativa privada construya grandes obras públicas, las financie o preste servicios o sencillamente provea a la Administración de los bienes que ésta necesita para realizar sus funciones. Hemos ido a veces más lejos con las entidades colaboradoras que se han convertido en un utilísimo aliado de la Administración, liberándola de la realización de una serie de tareas de pura comprobación, de carácter puramente marginal y que permiten que la Administración se concentre en sus funciones específicas. Todo esto es positivo, una vez más, adelantando algunas de las conclusiones de la segunda parte de la intervención, siempre y cuando no digamos que esos particulares realizan funciones públicas. En fin, creo que también hemos mejorado en los procedimientos. Tenemos en todo el mundo subastas electrónicas que permiten abrir con ayuda de la OMC a todo el mundo determinados tipos de contratos. Hemos introducido la terminación convencional, es decir, el pacto allí donde entendíamos que eso era más eficaz. Hemos generado reconocimientos anticipados de responsabilidades donde también creíamos que esto era positivo. Y, en definitiva, hemos completado con éxito nuestras técnicas de intervención administrativa, donde además de las clásicas, si queremos o podemos simplificar, tenemos a nuestra disposición comunicaciones, declaraciones responsables. Nos ocupamos de la supervisión macroprudencial de los sectores financieros, justamente para tratar de evitar que el riesgo sistémico que tienen algunas de estas entidades provoque graves problemas para la economía. Continuamente afinamos la respuesta sancionadora en el ámbito empresarial. Somos cada vez más eficaces a la hora de trabajar o tratar la respuesta sancionadora frente al grupo de empresas, permitiendo la sanción directamente a la matriz, aunque la conducta haya sido cometida por la filial. En fin, aceptamos también la flexibilización del principio de personalidad de las sanciones hasta cierto punto, permitiendo la transmisibilidad. Por tanto, en definitiva, como ven, hemos estado bastante ocupados en las últimas 4 décadas y, en fin, no todo lo hemos hecho mal. Como acaban de ver, hemos podido superar con algún aprovechamiento todos estos retos. No obstante, como también les he avanzado, esta no es más que la primera de las 2 partes de mi intervención. El lado bueno de nuestra situación actual, que al mismo tiempo, y este si quieren es el elemento provocador de mi intervención, tiene unas claras debilidades, ¿no? Junto a los progresos que les acabo de poner sobre la mesa, he hecho en falta una mayor precisión de entrada de carácter terminológico. No se olviden que el derecho está hecho de palabras y las palabras acaban teniendo consecuencias jurídicas. No debemos dar por sentado que las palabras pueden ser intercambiadas sin que eso antes o después no vaya a tener su traducción jurídica. La experiencia nos dice que una mala adjetivación, una mala calificación de una técnica o de un principio acaba teniendo consecuencias insospechadas. En ese sentido, nos confunde cuando, siguiendo la jerga internacional, trasladamos a nuestros ordenamientos jurídicos el término de normas técnicas justamente para trasladar los mecanismos de cooperación internacional en materia de calidad que no de seguridad, de calidad industrial. Y a eso, siguiendo la jerga internacional, no lo traducimos a nuestros ordenamientos jurídicos y lo denominamos normas técnicas, cuando evidentemente no son normas técnicas. Desde el comienzo de la mañana, el propio título de este congreso lleva el término de regulación. Un tanto provocadoramente, yo les diría, ¿por qué hablamos de regulación o por qué le llamamos regulación a lo que no es regulación? Muy bien y con mucha precisión, el profesor Danós ha expresado las distintas acepciones del término de regulación. Pero, desde luego, todos convendremos que
por lo menos en nuestro idioma, la acepción normal, la natural del término regulación, comporta el establecimiento de reglas jurídicas, la regulación del fondo de la actividad. Pues bien, si no traicionamos al sentido normal, natural de la palabra, cuando hablamos de regulación, aquí solo hay un protagonista. El protagonista, naturalmente, es el Parlamento, que es el que tiene que establecer las reglas del fondo de cada uno de los sectores. Eso, naturalmente, no significa que lo que está por debajo del Parlamento no tenga importancia. Tiene una importancia de primerísima entidad. Pero eso no es regulación, es sencillamente supervisión administrativa, como siempre ha sido, ¿no? La función de los hoy llamados reguladores no es una función del establecimiento de las reglas del juego. Su función importantísima es la aplicación de esas normas a los casos concretos. Pero el término importado de regulación tiene para nosotros unas connotaciones que pueden conducirnos a algo que no estábamos pensando cuando generamos este modelo. Lo mismo cuando exageramos en la adjetivación de administraciones independientes. No haría falta calificarlas como independientes para destacar su singularidad. La cuestión es por qué las llamamos independientes si en realidad estamos queriendo decir que son administraciones funcionalmente autónomas. Porque en ningún país del mundo son independientes. No lo son, por supuesto, en el que teóricamente nos exporta el modelo a todos. Nadie habla más que en un sentido figurado de la independencia de las agencias en Estados Unidos, donde evidentemente las agencias son dependientes del presidente, que es el que las nombra. Y con cada cambio de presidente hay un cambio de política de las agencias. Una vez más, ¿por qué los llamamos administraciones independientes si lo que queremos decir es que son sencillamente administraciones funcionalmente autónomas? ¿Por qué creamos un tipo específico de contrato al que le llamamos un contrato de colaboración público-privada? ¿Es que algún contrato no instrumenta la colaboración público-privada? Es la definición misma de la contratación administrativa. Pero si creamos una nueva categoría que nadie entiende, a la que le damos una denominación necesitada de explicación, durante algún tiempo al menos creamos confusión de régimen jurídico. ¿Por qué traducimos del inglés un término que para nosotros no significa nada? ¿Por qué hablamos de potestades de resolución administrativa? ¿Qué es la resolución administrativa en nuestro idioma? No estamos queriendo decir que hay que atribuir a las agencias o a los reguladores o a las administraciones independientes, no estamos queriendo decir que hay que atribuirles determinadas funciones de intervención y o liquidación, especialmente intensas en el sector financiero. Pues estamos queriendo decir que hay que atribuirles unas funciones de liquidación y o intervención. ¿Por qué traducimos literalmente del inglés regulación? Si hay que prever una técnica que ponga remedio a los fallos del mercado en las actividades liberalizadas, ¿por qué hablamos de obligaciones de servicio público cuando en definitiva estamos imponiendo prestaciones forzosas, una prestación forzosa de realizar una determinada actividad a una de las empresas del sector justamente para paliar un fallo del mercado? ¿Por qué a eso le llamamos obligación de servicio público y no le calificamos como la técnica jurídica exacta, una prestación forzosa? ¿Por qué le llamamos procedimiento de transacción al reconocimiento anticipado? ¿Por qué en cualquier norma pues nos encontramos aparentemente salpicadas por el capricho del legislador expresiones como autorización, licencia, aprobación, verificación, aparentemente queriendo significar siempre lo mismo? En definitiva, como ven, no es un fallo menor el no cuidar la terminología en una ciencia, la jurídica, que está hecha de palabras. La cuestión es que la confusión, me temo que no termina solo en las palabras, no termina solo en los términos, sino que la confusión se traslada también al ámbito de lo conceptual y del régimen jurídico. En este clima de continuos retos para los administrativistas, pues
No estoy seguro de que en muchas ocasiones no hayamos perdido de vista la esencia de lo público, que es justamente lo que debería ser el objeto de nuestra actividad. No estoy seguro, o mejor dicho, estoy casi seguro de lo contrario, ¿no? Estoy casi seguro de que es un error hablar de que los particulares pueden ejercer por delegación o no funciones públicas. Los particulares pueden colaborar en el desempeño de tareas de interés general. La propia actividad privada es una tarea en sí misma de interés general, pero eso en modo alguno significa que los particulares ejerzan funciones públicas. Ni las inspecciones técnicas de vehículos, ni las sociedades rectoras de los mercados de valores, ni ninguno otro de los ejemplos que tradicionalmente se ponen como ejemplos de ejercicio privado de funciones públicas. Autorregulación. Aparte de que seamos más o menos crédulos, con lo que comporta este término. Pero el ejemplo primero que nos encontramos en todos los libros que hablan de la autorregulación, el Comité de Basilea, ¿realmente podemos aceptar que eso es autorregulación en una asociación a la que acuden los representantes de los bancos centrales de los distintos países miembros que buscan un consenso internacional y que una vez conseguido trasladan a sus ordenamientos jurídicos, y es justamente esta labor de traslación a sus ordenamientos jurídicos lo que convierte esos consensos en normas? ¿Realmente eso podemos calificarlo seriamente como un fenómeno de autorregulación? ¿Por qué hablamos de normas de gobierno corporativo? Incluso aunque haya una remisión por parte del legislador a que las empresas dicten normas que después se les exigirán. Es una técnica distinta que no debemos confundir con la técnica de aprobación de normas de verdad. En fin, el colmo ya es hablar de la regulación negociada. Es decir, el colmo es querer convencernos de que lo mejor es negociar las normas con los regulados justamente para que estos ayuden a generar la norma más conveniente y, desde luego, la cumplan de buena voluntad, ¿no? En fin, todos sabemos que la primera tarea del legislador o de la administración es informarse. Para eso está la participación en los procedimientos. Pero una cosa es la participación positiva en los procedimientos y otra cosa bien distinta es hablar de que tenemos que negociar la regulación. ¿Cómo vamos a negociar la regulación? Casi todas las negociaciones de regulación son siempre en perjuicio de terceros. Son negociaciones que realiza el responsable de turno y que sienta en una mesa o que puede tener la tentación de sentar en una mesa a empresarios y sindicatos y entre los tres convenir. ¿Y qué pasa del interés general? ¿Y qué pasa de los ciudadanos que no están sentados en esa mesa? ¿Cómo se puede hablar de regulación negociada? En fin, la confusión a veces también nos lleva, y aquí sí podemos ir un poco más deprisa en la exposición para no repetir algunas de las cosas dichas, y de nuevo al hilo de la palabra regulación y de los reguladores sectoriales, ¿no? Donde realmente, pues a la que nos descuidemos con nuestro entusiasmo por esta materia, estamos socavando algunos de los principios básicos del Estado de Derecho, la reserva de ley, la separación de poderes, en fin, los servicios, los títulos de intervención. No voy a repetir tampoco algunas de las cosas ya dichas sobre la importancia de los términos y el no confundir regímenes jurídicos con responsabilidades públicas, con títulos de intervención. Pero, en fin, otro tema menor, pero continuo, fuente de problemas, ¿no? Las relaciones especiales de sujeción, ¿no? Las relaciones especiales de sujeción. ¿Qué es esto, no? ¿Es sencillamente un título descriptivo de una determinada situación o es una etiqueta en sí misma atributiva de competencias potencialmente ilimitadas?
las inseguridades no están solo en la doctrina, o mejor dicho, cuando las tiene la doctrina, acaban también teniéndolas los tribunales y en algunos casos acaban dictando algunas resoluciones verdaderamente llamativas. ¿Qué decir de uno de los temas centrales sobre los que ayer, pues, de una forma tan interesante discutíamos en ARESEP, ¿no?, como la discrecionalidad administrativa y el control judicial, ¿no?, que es probablemente el núcleo duro del derecho administrativo, ¿no? Es decir, podemos ponernos de acuerdo de una vez en la disyuntiva de si hay o no discrecionalidad en los conceptos jurídicos indeterminados. Podemos ponernos de acuerdo, podemos aceptar que es esta una distinción útil a condición de que no la exageremos, a condición de que al final entendamos que naturalmente que hay un margen de discrecionalidad en los conceptos jurídicos indeterminados. Debemos seguir criticando la expresión italiana, que no sé si aquí, pero que ha sido polémica, pero que también ha hecho fortuna en la jurisprudencia española, de la discrecionalidad técnica, es decir, de aquellos conceptos jurídicos indeterminados cuya aplicación requiere la aplicación de saberes técnicos. Estamos hablando de regulación económica en materia de defensa de la competencia, la definición del mercado relevante o la elección de las técnicas econométricas, como esta mañana nos hablaban, necesarias justamente para valorar posiciones de dominio o para decidir cuál es el nivel de la tarifa, ¿no? ¿Estamos realmente ante supuestos de discrecionalidad, conceptos jurídicos indeterminados? ¿O la clave está efectivamente en que no solo en el derecho se discute, también en la ciencia se discute? Y como con acierto la jurisprudencia española en este punto establece, el juez necesariamente debe respetar el margen de opinabilidad que existe en cualquier rama del saber. Por tanto, si la decisión técnica es discutible, la decisión del regulador es una decisión discutible, pero está avalada por un porcentaje suficiente de la ciencia técnica en la que se apoye, esa decisión necesariamente tiene que ser aceptada por el juez, porque si no el juez estaría sustituyendo una decisión administrativa discutible por otra decisión, en este caso judicial, que sería también igualmente discutible. Por tanto, allí donde haya un margen de opinabilidad y la Administración haya demostrado la diligencia debida en la comprobación de los hechos y una motivación suficiente, ahí tendremos que, sencillamente, aceptar la vigencia del principio de separación de poderes. Principio de separación de poderes que atribuye al juez el monopolio último del control judicial, pero que atribuye a la Administración la función de gobierno. Realmente, 5 minutos, gracias. Realmente, en fin, debemos hablar de deferencia, debemos, en fin, entre comillas, equivocarnos con el debate de la deferencia. Muchos de ustedes probablemente saben que el famoso debate de la deferencia judicial, que surge especialmente en Estados Unidos a raíz de la jurisprudencia Chevron, muchos de ustedes saben que el problema de fondo que se plantea es sencillamente el problema del control del ejercicio de la potestad reglamentaria por parte de una agencia norteamericana. Si lo expresamos en los términos en que se lo acabo de expresar, ya no nos confundimos. Pero si en lugar de plantear el problema como control del ejercicio de una potestad discrecional, como es la potestad reglamentaria, hablamos sencillamente de la deferencia, no solo en la apreciación de los hechos, sino también en la interpretación del derecho, cuando la ley no ha sido inequívoca, es decir, si traducimos literalmente el razonamiento que hace el juez norteamericano en la sentencia, pues me temo que esto nos confunde. Bueno, hace ya yo creo que un minuto me han sacado la tarjeta amarilla y voy con rapidez a sencillamente poner sobre la mesa algunos de los, como les digo, algunas de las confusiones que a mi gusto pues estamos padeciendo en los últimos tiempos, ¿no? Comunicaciones y declaraciones responsables, pero
Muchas veces no sabemos si estamos sustituyendo una técnica de control por una técnica puramente informativa, o cuando sustituimos autorizaciones por inscripciones registrales, o cuando parece que no debemos seguir reflexionando sobre la autorización administrativa, y cuando descansamos aparentemente en una técnica conocida, a las primeras de cambio nos damos cuenta que no sabemos distinguir bien entre la anulación y la revocación, que no sabemos sacar consecuencias jurídicas a la revocación por cambio de criterios de apreciación o por cambio de circunstancias, que mezclamos las facultades de revisión con las facultades de anulación y las facultades de revocación. ¿Qué decirles de la concesión? La concesión y sus modas, ¿no? Por ahorrar tiempo de exposición, la última moda que padecemos en Europa es la del riesgo operacional. ¿Pero qué es eso del riesgo operacional en la concesión? ¿Qué es eso de decir que la concesión solamente es concesión si traslada un riesgo real al concesionario? Naturalmente que el concesionario siempre ha soportado un cierto alias, el riesgo y ventura de todo contrato, pero ese alias siempre ha sido interpretado como un margen de eficiencia. Justamente por eso vamos al concesionario, para darle la oportunidad de que lo haga un poco mejor, y si lo hace un poco mejor, que gane un poco más, o que si no lo hace tan bien como desearíamos, pues gane un poco de menos. Pero eso es un margen de eficiencia. ¿Por qué en Europa hemos trasladado un concepto que tuvo un origen claramente contable? Hace unos años, cuando estalló la crisis, todas las administraciones públicas tuvieron un grave problema, el grave problema de no exceder los límites de la estabilidad presupuestaria. Por tanto, hubo que echar mano de la ingeniería contable, hubo que acudir a conceptos contables para ponernos una venda en los ojos y no contabilizar como deuda pública lo que evidentemente eran compromisos de gasto para la Administración. Algo que surge con un origen bien definido, hemos acabado convirtiéndolo en un criterio sustantivo. Pero ¿cómo es posible hablar de la traslación de un riesgo de mercado a un concesionario que opera en un mercado cautivo, con una demanda inelástica, con unos precios fijados por la Administración? ¿Cómo se puede decir que va a estar sometido a los riesgos del mercado? Pero más aún, aunque pudiera estar sometido a los riesgos del mercado, ¿eso sería conveniente? La tradición del contrato administrativo, durante décadas, durante más de un siglo, nos ha enseñado justamente lo contrario. El contratista es un colaborador de la Administración. Y por eso es muy mala solución si es que se pudiera abandonar al contratista a su suerte, porque eso no solo sería malo para el contratista, sino que se perjudicaría al interés general. En definitiva, podríamos seguir hablando de confusiones en los principios jurídicos, la confusión del principio de retroactividad con el cambio normativo que llega a los tribunales constitucionales. No sé por qué los tribunales constitucionales siguen hablando de retroactividad donde no hay más que cambio normativo, donde lo que se produce es sencillamente la sustitución de una normativa por otra, pero sin efectos hacia el pasado. Lo único que las relaciones originadas en el pasado, pues naturalmente se sujetan a una nueva normativa. En fin, ¿qué decirles del tema de siempre, ¿no? La distinción entre la regulación y la expropiación, que está detrás de todas y cada una de las decisiones, comillas, de regulación. Cuando el legislador o el regulador, como quieran llamarlo, impone el derecho de terceros de acceso a las redes, ¿se pregunta por la naturaleza jurídica de esa medida? ¿Se pregunta si eso cabe en la regulación? ¿Cuál es el fundamento de que una red de propiedad privada construida en un entorno de competencia, en un contexto de operadores globales, cuál es el fundamento jurídico que lleva al regulador a imponerle el alquiler forzoso de su propia infraestructura a sus competidores a precios orientados a costes? No digo que no pueda hacerse,
Digo, ¿se ha preocupado el legislador de indagar en cuál es la naturaleza jurídica de esta medida? O cuando ahora, en fin, venía leyendo en los periódicos, el gobierno español le pone dificultades a una de nuestras empresas generadoras de energía eléctrica para cerrar una central térmica, que es una actividad liberalizada. Se produce energía en base a una autorización administrativa, ciertamente que obliga a producir energía, a mantener operativas las infraestructuras, pero se está preguntando la Administración si realmente puede imponer o puede dificultar una decisión de carácter empresarial. Nos preguntamos si realmente tenemos bien asignada la financiación del servicio universal. Ya sabemos que el legislador es amigo de reconocer derechos, pero el problema es quién paga esos derechos. Los tiene que pagar, veo la tarjeta roja, ya termino, los tiene que pagar. Ayer discutíamos del bono social aquí en Costa Rica, el bono social en materia de energía eléctrica, ¿no? ¿Quién debe pagar el bono social en materia de energía eléctrica? Bueno, en definitiva, salto ya, me han enseñado la tarjeta roja, y salto a la última diapositiva, que trata de poner de manifiesto cómo en gran medida, estas carencias que he denunciado en la segunda parte de mi intervención se deben, en parte, por un legislador que no ha hecho bien su trabajo. Un legislador que, teniendo los medios para traducir a los ordenamientos jurídicos internos, a categorías jurídicas inteligibles, las nuevas realidades, con frecuencia supranacionales, se ha conformado con traducciones puramente literales que, más que ayudar, confunden. Creo que nosotros también tenemos culpa. Creo que la doctrina con frecuencia se deja llevar también por modas. No hemos sido lo suficientemente consistentes como para frenarnos ante la moda de la regulación. Hay tratados enteros que tratan de construir una nueva modalidad de intervención administrativa bajo el rótulo de regulación. Créanme que llevo casi 15 años preguntando a los que están en esta línea que me indiquen una sola novedad, una sola técnica distinta, un solo nuevo principio, una sola manifestación de que no estamos en realidad ante la aplicación de las técnicas jurídico-administrativas tradicionales a las nuevas realidades económicas. La moda de la Directiva de Servicios, la moda del derecho global, las modas. En definitiva, mi tesis final, y ya sí termino, es que no ha habido en los últimos años, en las últimas 4 décadas, ni cambios sustanciales, ni nuevos principios, ni nuevas técnicas jurídicas. Nuestra tarea es mucho más, me parece que está sobre todo en la necesidad de hacer un esfuerzo por calificar adecuadamente las técnicas jurídicas y seguir perfeccionando las categorías jurídicas básicas, donde, desde mi punto de vista, siempre está la clave. La clave no está en la superespecialización, la clave está en trasladar los fundamentos, las categorías jurídicas básicas a estas nuevas realidades. Es por eso por lo que, como les decía al principio, no he querido ser pretencioso con el título, pero no me disgustaría haber sido provocador, haber sido capaz de lanzar una piedra en esta para mí molesta quietud del estanque de la regulación, ¿no? Es un estanque para mí molestamente quieto, ¿no? Donde hemos aceptado acríticamente algunos tópicos que resultan muy inconvenientes. Señor moderador, muchas disculpas por el abuso en el uso de la palabra y a ustedes muchas gracias por su atención.